sentarse usted con el Señor, a escuchar la palabra del Señor, pero también a tener un tiempo de oración con el Señor. La relación personal con Dios, hermanos, la relación personal con Dios debe ser cultivada por cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad en primer lugar. ¿De quién es la responsabilidad de mi crecimiento espiritual? Mío, de cada uno de nosotros en primer lugar. Ojo, no es responsabilidad del pastor de la iglesia, no es responsabilidad de los maestros de la iglesia, no es responsabilidad de la BBN. Los intermediarios son secundarios. Nada reemplaza mi tiempo devocional personal con el Señor. Dios es un Dios personal, personal. Nada ni nadie puede reemplazar mi relación personal con Dios. ¿Puede alguien reemplazar en el sentido de cultivar mi relación matrimonial? ¿Quién puede reemplazar el papel de esposo en el matrimonio mío? ¿Quién? Nadie. Soy yo el que tengo que cuidar a mi esposa, soy yo el que tengo que amar a mi esposa, soy yo el que tengo que interactuar con mi esposa, soy yo el llamado a tomar la iniciativa para gozar de una buena relación matrimonial. No son mis hijos, no es el pastor de la iglesia, no son mis vecinos los llamados a meterse en mi matrimonio para gozar de un buen matrimonio. Es igual en la relación con Dios, hermano. Nada ni nadie reemplaza ese tiempo devocional con el Señor. En la iglesia, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia entonces con Nueva Vida en Cristo? Ojo, lo que hacemos en la iglesia es tratar de aclarar dudas e inquietudes y de complementar, de aportar conceptos y luz con respecto a cada lección que se desarrolla. Por ejemplo, en el caso particular mío, han habido lecciones que no hemos terminado todas las preguntas. Pero yo, por decirlo así, como maestro, que me da miedo de decir eso, lo digo así para que tengamos claridad, no que me considere un maestro de la Biblia. Yo miro en qué partes me enfoco más que en otras de la lección que estamos desarrollando. Porque yo asumo que ya todos ustedes han tenido ese tiempo personal. ¿En dónde? En sus casas, en desarrollar esta lección. Entonces yo me enfoco como en lo que quiero recalcar y remarcar para la iglesia. Rara vez yo termino todas las preguntas de una lección. Ustedes lo han notado en el caso mío, esa es mi forma, porque yo me enfoco en una. Y como no me puedo eternizar, yo digo, hasta aquí va la lección, lo que yo quería hacer énfasis ya lo hice. Y lo otro, yo confío que ustedes lo han hecho en sus casas, con el maestro de maestros. ¿Quién es? Con el Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es como la dinámica de este estudio, hermano, de este estudio de nueva vida en Cristo. Principalmente animar y alentar al estudio personal de la Biblia, porque muchas veces como cristianos leemos la Biblia solo cuando venimos a la iglesia y en la casa no la leemos. Entonces, Nueva Vida en Cristo es un material excelente, porque toda la lección nos lleva indefectiblemente a abrir las Escrituras, a abrir las Escrituras. Entonces, nosotros como iglesia buscamos eso, el crecimiento personal de todos y cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios por medio del estudio personalizado de las Escrituras. Dios no solo le habla, le da sabiduría a los pastores o maestros de la Biblia, Dios también lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, con todos y cada uno de su pueblo. Entonces, lo que venimos a hacer aquí a la iglesia, les digo, es tratar de aclarar dudas, inquietudes y de complementar y de aportar conceptos y luz con respecto a ciertos asuntos que puedan surgir en el desarrollo de la lección. Por ejemplo, la lección que estamos estudiando, sí, el cosito. Ah, ah, para la diapositiva. ¿No lo tenés? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, estamos estudiando esta lección 3, hipocresía en la iglesia. El enfoque mío como maestro es complementar, es apuntar, es aclarar conceptos, tratar de resolver inquietudes. Entonces, por ejemplo, yo aporto situaciones que de pronto pienso que los hermanos no lo han hecho. La palabra hipócrita, la parte etimológica de la palabra hipócrita, lo que estamos estudiando.
Viene del griego y yo me siento como tan mal sin el controlcito. Y estoy acostumbrado. La palabra hipócrita proviene del griego que significa actor o intérprete. Originalmente el concepto se refería literalmente a alguien que responde desde abajo de una máscara en el teatro. Esa es como la raíz de la palabra hipócrita en el griego, en el original. En la antigua Grecia los actores utilizaban grandes máscaras para representar diferentes personajes e interpretar sus distintos roles. En resumidas cuentas, de acuerdo a la raíz de la palabra hipócrita, ¿qué es un hipócrita? No, todavía no. Un hipócrita es una persona falsa que finge o dice ser alguien o algo que no es. ¿Se dan cuenta? Un estudio más profundo de las escrituras lo lleva a uno a sacar este tipo de conclusiones. Por ejemplo, cuando empezamos a escudriñar la raíz de las palabras en los idiomas originales. Entonces, en el griego en que fue escrita esta palabra en el Nuevo Testamento, a lo último uno llega a esa conclusión. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona falsa que finge o dice ser alguien o algo que no es. Como por ejemplo, los actores del teatro en la antigua Grecia. Gracias, hermano. Ellos para actuar utilizaban máscaras. Estaban representando un personaje que ellos no para nada se identificaban con ese personaje. Pero debido a la obra de teatro que estaban realizando, ellos utilizaban ese tipo de máscaras. Representaban un papel de algo o de alguien desde una máscara. Entonces, un hipócrita es una persona que finge, habla o actúa desde algo que no es, desde algo que no es. Está mintiendo, es un engañador, es una persona falsa. Por ejemplo, en la práctica, el esposo que permanentemente vive diciéndole a mi esposa, a la esposa, esposita linda, lucero del cielo, caído del cielo a mi vida, bendición de mi alma, no sabes cuánto te amo, pero resulta y pasa que en lo secreto tiene un amante. ¿Qué es eso? Un hipócrita. Él se está colocando una máscara. Él está fingiendo a su esposa algo que realmente él no siente ni él es. No es auténtico, no es fiel, sus palabras son mentiras. En últimas, esa persona es un hipócrita. O no puede ser literalmente que tenga un amante, porque puede ser para adulterar también. Usted puede estar ahí por resignación, ya no puede sentir nada por su esposa, pero puede fingir afecto o amor, por ejemplo, por conveniencia, por los hijos. Yo ya no quiero estar con ella, pero estoy por los hijos. Ya no me atrae, ya no me nace ni siquiera dormir con ella. Pero finge amarla, pero finge que todo está bien. ¿Por qué? De pronto por no hacerle daño a los hijos si realmente toma una decisión al respecto. Entonces se está convirtiendo en y está actuando como un ¿qué? Hipócrita. Y en las relaciones matrimoniales muchas veces la hipocresía es realmente lo que caracteriza esa relación, mis amados hermanos. Entonces eso como un ejemplo. Entonces eso es lo que hacemos aquí, tratar de complementar esos conceptos que tienen que ver con la lección y a los que uno apunta. En la pregunta 1 de la lección estuvimos viendo anteriormente, el domingo pasado, la pregunta 1. Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23. Hermana Judith, ¿usted estuvo en la clase pasada? Yo no la vi, ¿cierto? Bueno, hermana Cecilia, que ella sí estuvo. ¿Qué dijimos de cuál era el resultado de la hipocresía espiritual en la iglesia, hermana Cecilia? Exacto, principalmente eso. Cuando la hipocresía se normaliza, y es lo que caracteriza a una iglesia cristiana, la hipocresía espiritual, es decir, decimos muchas cosas, pero no hacemos lo que decimos, uno de los principales resultados es cerrar el reino de los cielos a las personas que quieren llegar a Cristo.
porque indefectiblemente les vamos a dar un mal testimonio, ellos se van a dar cuenta y van a salir corriendo de la iglesia y no van a querer saber más nada de las cosas del Señor. Por un mal testimonio de personas hipócritas espiritualmente. Lo que se hace es un daño terrible. Hermanito David, usted sí estuvo, ¿cierto? El domingo pasado. ¿No? Susana sí estuvo. Susana, la segunda parte de la primera pregunta. ¿Qué pusiste? ¿No trajiste la cartilla? Bueno, dice, yo voy a responder por Susana. ¿Qué es el problema principal del hipócrita? ¿Qué colocamos? ¿Cuál es el principal problema del hipócrita espiritual? Alberto. Muy bien, Alberto, hermana Ludari. Mateo 23, 28. Muy bien, hermanita Ludari. Rodolfo. Las intenciones, ¿no? Muy bien. Y hermana Miriam. Exacto. Cumple los que les convienen. Los que no les convienen los omiten. Bueno, hermanos. Eh, sí, pastor. Buenos días, pastor Jorge. Amén. Sí, señor. Gracias, pastor. Como de ocultar. Exacto. Hermanos, para mí el principal problema del hipócrita y todo lo que ustedes han dicho también hace parte de todo eso. En lo personal, para mí el principal problema del hipócrita es que vive engañado. Es que él vive engañado. Es que él piensa que está bien cuando realmente está mal. Es que él piensa que está agradando a Dios con todas sus acciones, cuando realmente Dios está muy lejos de él. Ese es el problema más terrible de un hipócrita espiritual, que él mismo está engañado. ¿Qué dice Gálatas 6:3? Hermano William, colabora. Gálatas capítulo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo que se engaña. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a crecer en cuanto a mi originalidad, mi autenticidad en mi caminar con Cristo, es un versículo que es poderoso en el mismo libro de Gálatas. Dice la Biblia, Gálatas 6, versículos 7 y 8. A mí me ha confrontado mucho desde que empecé el Evangelio. Y esto me ha ayudado mucho, esta palabra, a entenderla para enderezar mi camino con el Señor. Porque nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor, llegamos a un momento de nuestra vida cristiana en que caemos en el error de enfocarnos en las apariencias, de empezar a cuidar nuestra imagen espiritual delante de los hombres, llevando una vida secreta, hipócrita y desagradable delante del Señor. Pero Dios es Dios de lo público y también de lo secreto. Dios quiere que lo agrademos en lo público, pero también en lo secreto. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Esto a mí personalmente, este pasaje en particular me ha ayudado mucho a entender de mi fidelidad con Dios en todo lugar, en todo momento, en todo contexto. Cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy en una ciudad donde nadie me conoce, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la calle, en todo contexto, en todo lugar, Antonio, a Dios no puedes burlar. De Dios no te puedes burlar. Porque es que nosotros actuamos como los griegos de la antigüedad, los actores. Nos llevamos máscaras y de acuerdo al contexto las usamos. Hay partes donde no saben que usted y yo somos cristianos. Nunca lo hemos dicho porque no nos conviene.
Hay otras partes donde sí saben que tú eres cristiano. ¿Tú crees que eso debe ser el actuar, el vivir de un cristiano? No, un cristiano debe proclamarlo y vivirlo en todo tiempo y en todo lugar. No tenemos por qué andar con secretismos, no tenemos por qué andar pensando en conveniencia, no. La mejor forma es ser de una sola cara, auténticos. Y una manera de ayudarnos a vivir esa autenticidad con Dios es esto. Acuérdense, Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Dios no puede ser burlado. Un hermano que yo aprecio mucho, hace muchos años, yo no lo sabía, me parecía un gran hermano en la fe, de hecho es un gran hermano en la fe. Y una vez conversando con él en el trabajo, cuando estábamos los dos, sacó la billetera para mostrarme un documento, estábamos hablando como del pase, del carro, algo así, y se le cayó de ahí, que nunca se me olvida, una boleta de chance. A él le dio pena, ahí mismo, el chancecito. Él jugaba chance y nadie lo sabía. Yo no lo miré para criticarlo ni lo juzgué, lo exhorté. Lo exhorté, pero él era algo que hacía en secreto. Nadie lo sabía, lo hacía él. Y yo le cité este texto. Le dije, no es correcto. Nuestra dependencia debe ser total del Señor. Debemos ser luz, hermano. Gracias, Briglia. Fue coincidencial, yo no creo que con Dios existan coincidencias. Pero con Dios no hay nada oculto. El tarde o temprano, todo lo que nosotros hagamos en secreto, Él lo saca a la luz, mis amados hermanos. El problema con los líderes religiosos de la época de Jesús y los actuales, porque no ha cambiado, esa es la característica de la hipocresía, se centra en que sus enseñanzas son totalmente contrarias a sus estilos de vida. O sea, ellos separan y desglosan y desmenuzan la Biblia de una manera magistral desde el púlpito, pero en la práctica sus estilos de vida son totalmente distintos a lo que enseñan de la Biblia. Ese es el gran problema. Esa es una característica muy particular de los líderes religiosos hipócritas, como los hubo en los tiempos de Jesús, como los hay hoy tristemente de manera abundante. Por ejemplo, nos paramos en un púlpito a dar una enseñanza acerca de la humildad, empezando por la humildad del Señor Jesucristo, que no tenía ni dónde colocar su cabeza, que más casa tenían las zorras que tenían guarida, que murió con lo que tenía puesto encima. Y ellos viven de una manera exageradamente ostentosa. Es más, alardean de sus lujos, de sus bienes, de sus carros, de sus vestidos costosos, de sus barrios en que viven exclusivos. Pero hablan en el púlpito de humildad. ¿Eso es ser humilde? No. ¿El pecado, el dinero es malo? No, es cuando colocamos nuestro corazón en él. Eso sí es pecado y es un pecado grande. Hablamos de amor y hacemos acepción de persona. O sea, el hipócrita espiritual alardea. La persona que es verdaderamente humilde no alardea ni de lo material ni lo espiritual. Uno no tiene por qué, porque todo lo hemos recibido del Señor. ¿De qué tengo yo para gloriarme? Si yo tengo un trapo puesto encima, puede ser Oscar de la Renta o puede ser del Hueco, ¿yo de qué tengo que gloriarme? Si lo tengo encima es porque el Señor me lo dio. Con humildad lo digo. Ahora, cuando con esta, por la gracia de Dios lo puede conseguir, pero cuando es explotando la fe del cristiano y se enriquecen con la fe y la ignorancia del pueblo de Dios. Y fuera de eso se paran a decir de que yo compro mi ropa
en los almacenes más exclusivos de la ciudad porque soy un siervo del Señor. Yo no puedo andar en otra cosa que no sea una camioneta último modelo. Y cada año están cambiando de vehículo, porque ellos tienen que, a través de esas situaciones, a través de esas manifestaciones de materialismo, ellos tratan de enviar una imagen a la gente de que ellos son muy bendecidos por el Señor, con cosas materiales. Exacto. Eso es pecado. Ese es un hipócrita espiritual. Está alardeando. Él mismo se está adulando. Cuando el Señor Jesucristo vivió una vida totalmente distinta. Eso no es ser humilde. No es ser humilde, es pararse a leer la Biblia de todo lo que habla acerca de humildad. No, es vivirlo también. Es aprender a estar contento con cualquier cosa que tengamos. Sea mucho o sea poco. ¿Cierto? Y si Dios lo bendice mucho, bueno, eso no es un motivo tampoco. Antes más humilde debe ser uno. Realmente, exacto. Para bendecir a otros, como lo dice por allá primera de Timoteo capítulo 6, que seamos generosos en qué, a los ricos de este mundo, generosos en buenas obras. Hablamos de amor y hacemos acepción de personas. Un predicador, un hermano, le leí esta frase que la cito textualmente, no recuerdo el nombre del hermano, hablando de estos temas de la hipocresía espiritual en el liderazgo. Dice, a veces predican tan admirablemente que da pena que se bajen del púlpito. Pero viven tan mal que es una pena que se suban a él. Predican tan magistralmente que uno queda aburrido cuando se baja, uno quisiera que siguiera. Pero viven tan mal que es una pena que se suban al púlpito. A esto lo que Jesús llama como hipocresía, aparentar una cosa cuando realmente vivimos otra. Hermanitos, hasta ahí, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta? Definición bíblica de hipocresía. Porque dicen y no hacen. Esa es la definición bíblica del propio maestro de un hipócrita. Hablar, hablar y hablar, predicar, predicar y predicar y no hacer nada de lo que se predica. En esta versión dice la palabra de Dios en Tito 1:16. Estas personas profesan, hablan, dicen conocer a Dios, pero mire lo que hacen. Lo niegan, lo rechazan y lo repudian con sus obras o acciones. Mira todo lo que hacemos nosotros cuando nos comportamos hipócritamente. Estamos negando, estamos rechazando y estamos repudiando al Señor. Cuando en su nombre predicamos, enseñamos, anunciamos su palabra. Pero con nuestras vidas vivimos totalmente ajenos a esa verdad. Lo estamos rechazando, lo estamos menospreciando y repudiando. ¿Cómo los cataloga la Biblia a esos hipócritas espirituales en Tito? Son detestables y repugnantes cuando ellos se creen muy espirituales. Por eso el mayor problema del hipócrita es creer que está bien. Él cree que está bien, pero mire la Biblia cómo lo ve. Detestable, repugnante, incrédulo, desobediente, rebelde, desleal e incapaces e inútiles para cualquiera buena obra. Qué contraste, una cosa lo que yo piense y otra cosa con el concepto que tenga Dios de usted y de mí. Y eso lo define mucho este asunto. Demasiado. Sí, Pacho. Exacto. ¿Cómo lo veía el Señor? Eran tibios espirituales. En Hechos 1:1, por el contrario, la palabra nos dice, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. ¿Qué más autoridad podemos tener tú y yo para hablar de la palabra de Dios cuando nosotros en primer lugar la vivimos? Cuando realmente los hermanos en la iglesia, tu familia en la casa, estás viendo que tú vives lo que estás enseñando, de lo que estás hablando. Eso te da autoridad. Dios te respalda, Dios te da gracia para que las personas te escuchen,
para que las personas sean receptivas y estén atentas a lo que tú le estás hablando. Personalmente a mí me incomoda mucho cuando una persona está hablando algo que ella no está viviendo. O sea, el hipócrita pierde confianza. El hipócrita pierde el derecho a que lo escuchen, porque es que no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún derecho a ser escuchado. Si él no está viviendo eso, de lo que está hablando. No tiene sentido, es uno perder el tiempo. Por el contrario, por eso Jesús hablaba con autoridad y la gente lo reconocía, porque él primero vivía y luego ¿qué? Enseñaba. Ese es el orden. Sinónimo de hipocresía, falsedad, engaño, mentira, desobediencia. Lucas 6:43. Hermanitos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo, dice el Señor? Vean. El hermano Edgar hace 8 días nos decía respecto a la desobediencia, ¿cierto? La desobediencia también es sinónimo de hipocresía. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual, esto es un plano con Dios, es más terrible todavía. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos hipócritamente delante de Dios cuando, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Cuando Él nos tiene mandamientos, preceptos, estatutos, los conocemos, pero los obviamos en nuestro día a día. Aquí está hablando el Señor a personas que conocen su voluntad, a personas que saben qué es lo que Él espera de nosotros, pero no lo hacemos. Él dice, Él hace un reclamo. Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Dicen, pero no hacen. ¿Cómo podremos catalogar a esas personas a las que Él se está refiriendo? Tú y yo muchas veces delante de Él hemos caído en este plano de hipocresía, porque sabiendo lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda, no lo hacemos. Perdonar, no perdonamos. En fin, compartir nuestra fe, no lo hacemos. Orar, no lo hacemos. Y tantas otras cosas. Hermana Isabel. Amén. Recordemos más adelante en la lección, los que ya de pronto la terminaron, que hay una parte muy bonita que dice que nosotros, a pesar de ser cristianos, aún somos ¿qué? Imperfectos. Somos susceptibles a fallar, pero eso debe ser la excepción en nuestra vida. Ahora, no podemos tomar eso como una justificación para andar viviendo de mal en mal, dando un mal testimonio. Y te justificas diciendo, no, es que yo soy cristiano, pero yo no soy perfecto. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Todos pecamos, sí. Exactamente, somos imperfectos. Pero por eso Pablo decía al terminar sus días en esta tierra, he peleado porque esto es una batalla, hermano. Y yo siempre les digo, hermano, lo digo por experiencia, para mí, el enemigo más grande soy yo mismo. Más que el diablo, más que el mundo, soy yo mismo el principal y el más grande enemigo con que cada día me levanto. Señor, hoy es otro día más. Haz que este hombre no prevalezca, no se enseñoree de mí en este nuevo día, Señor. Porque ahí está Él todos los días, hermano. El viejo hombre está siempre ahí para estorbarnos en nuestra relación con Dios. Sergio. Amén. A eso hay que apuntar. Pero en ese caminar, hoy a veces y muchas veces vamos a tropezar, ¿cierto? Pero no significa que nos vamos a quedar ahí en el piso. El Señor siempre está para levantarnos y continuar. Vamos a la cartilla, continuemos con la lección. Ahí terminando esa parte dice,
cuidaban las apariencias externas. Mire qué enunciado tan maravilloso de lo que estamos hablando, de un hipócrita espiritual. Es un hipócrita el hipócrita es una persona que se preocupa por cuidar de su apariencia externa, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Hermanitos, apariencias externas, corazones enfermos. Si la preocupación suya es guardar ante los demás una apariencia externa de espiritualidad, por lo general su corazón está enfermo. Y podríamos decir, ¿cómo cuida el hipócrita de su falsa piedad? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo el hipócrita cuida de su falsa piedad? Porque acuérdense que él está aparentando ser lo que no es. Pero entonces él tiene que cuidar, él tiene que tomar una serie de medidas para que realmente engañar a la gente. Entonces, por ejemplo, un lobo, ustedes lo han visto en la internet, la imagen, él no se va a meter al rebaño con lobo, él se pone un disfraz de ¿qué? De oveja, ¿cierto? Para meterse en el rebaño. Y ya después de que esté en el rebaño, ya se quita el disfraz y sale lo que es. Igual es con esto que estamos hablando. Un lobo espiritual no llega aquí diciendo, yo no creo en Jesucristo, a mí me gusta la marihuana, yo hago esto. No, él no dice eso. Él llega y aprende todos los modales de ser un cristiano y aparenta mucho de conocimiento bíblico y hace muchas cosas para cuidar esa apariencia externa ante los demás. Entonces, ¿cómo el hipócrita cuida de su falsa piedad? Ahí lo dice la lección, cuidando de una apariencia externa. ¿Cómo cuáles? Amén. Por eso el peligro más grande en que está el hipócrita es en que él no razona como tú lo haces, Miriam, porque a él no le importa lo que Dios piense. Él está preocupado es por él ante los demás. Entonces, formas de apariencia externa que él trata de cultivar para en una iglesia cristiana pasar desapercibido o ser aceptado como hermanito. Por ejemplo, se congrega, ayuna, ofrenda, hace buenas obras, se involucra en ministerios. Hermanito, mire, todo eso es consecuencia de una persona que ha nacido de nuevo. Eso está bien, pero ojo, hay muchas personas, hay muchos lobos que empiezan a emular todo ese tipo de conducta cristiana cuando en su corazón está lleno de maldad y de injusticia. Ese es un hipócrita espiritual. Y los hay, pero muchos. Tú puedes estar sirviendo en la iglesia, puedes tener mucho conocimiento bíblico, puedes congregarte fielmente, pero igual su corazón puede estar lleno de rencor, de amargura, de envidia, de lujuria. Y eso no es perceptible por ninguno de nosotros. Yo puedo estar hablando perfectamente con un hermano que me cae mal y que sienta rencor por él. Sí, hermanito, Dios lo bendiga, hermanito. Ay, qué bueno, hermanito. Pero por dentro no me lo trago, no lo perdono lo que me dijo o lo que me hizo. Me estoy engañando, estoy siendo ahí que un hipócrita. ¿Por qué? Estoy aparentando de que ya todo está bien cuando en mi corazón realmente no está bien. Por eso el Señor nos apremia en el Sermón del Monte. Si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo contra un hermano, ¿qué dice el Señor? Vaya primero, póngase a cuentas, realmente, genuinamente reconcíliese con ese hermano y después si venga y participe de todo esto en la iglesia. El Señor nos confronta siempre, permanentemente, con esa hipocresía espiritual, mis amados hermanos. Todo eso lo aprendemos y lo hacemos y se vuelve un estilo de vida, pero ¿cómo está realmente nuestro corazón? Hermanitos, hay un pecado que quiero hacer énfasis en particular en esta mañana, que es de los pecados que más está minando la vida espiritual de la iglesia. Es un pecado muy secreto, es un pecado que poco se ve en la iglesia, pero que los efectos son devastadores.
Ese pecado yo lo comparo con el comején. Usted se da cuenta que tiene comején en la casa cuando se le cayó la casa. Usted se da cuenta que tiene comején cuando la casa se le cayó. Cuando usted empezó a sentir que cayeron unas bolitas y usted lo toca y se le fue la mano. Ya todo está podrido. Ese comején lleva años tragándose la madera de la casa. Y muchas veces no es evidente. Las personas por lo general se dan cuenta cuando ya el daño está hecho. Así es la pornografía. La pornografía es uno de los pecados más practicados por la iglesia hoy en día. Y es un pecado que se practica en lo oculto, en lo secreto. No es un pecado público. Es un pecado terrible, hermano, que está devastando la vida espiritual de la iglesia. La pornografía. Y muchos hermanos que están ya atrapados en la adicción con la pornografía pueden predicar, pueden servir. Y todo es normal, porque es algo que como el comején no se ve, pero no significa que no esté haciendo daño. Y téngalo por seguro que en el tiempo esos daños van a ser relevantes y devastadores. Aquí hay algunas estadísticas. Sí. Claro. Por eso en esos aspectos que generan conflictos entre nosotros, la sinceridad y la oración y el amor son fundamentales. O sea, usted puede tener la verdad, hermana, y decirla, pero si no la sabe decir con amor y con bondad, lo que va a hacer es un daño. O sea, la verdad siempre debe ir acompañada de bondad, de misericordia, de amor y precedida de oración, cuando se trata de limar situaciones entre hermanos. Cuando usted le va a hablar a un hermano, primero háblele a Dios del hermano. ¿Cierto? Primero llévele a Dios la situación, de que él pueda entender, del que pueda tener un corazón dispuesto a la reconciliación, de que sus palabras sean sabias, de que no lo vaya a malinterpretar. Todo eso hay que llevárselo primero en oración al Señor. O sea, antes de hablar con él, primero háblele a Dios de él. Ya después de que has peleado la batalla de rodillas, ahí sí, llama al hermano, busca el momento, busca la ocasión y pídale al Señor las palabras y pídale al Señor el amor. Y ya después de todo eso, si el hermano sigue empecinado en no reconciliarse o en no aceptar su perdón o disculpas, ya el problema de quién es. Ya el problema es del hermano, ya el problema no es suyo. Exacto. Amén, exacto. Entonces entendamos que el pecado se corrige y los conflictos se corrigen con amor y con verdad. Claro, y oración. Amor y verdad. Porque podemos tener la verdad, podemos tener la razón, pero si no la sabemos transmitir, vamos a generar un daño grande. ¿Cierto? Hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, un médico, un cirujano, él tiene el conocimiento para operar y sanar a una persona. Él lo tiene. La persona está enferma y necesita de sus servicios. Pero si él en vez de pedir un bisturí pide un hacha, necesito abrir el paciente, tráigame en un hacha. ¿Qué le va a hacer? ¿Un daño o un beneficio? ¿Se dan cuenta? Igual nosotros muchas veces tenemos la razón, tenemos la verdad, pero el genio, la ira nos toma y no sabemos transmitirla. Y lo que hacemos es agrandar el problema. Y así somos en la casa, por eso los problemas con los hijos, sobre todo, se prolongan en el tiempo. ¿Por qué? Porque los padres tenemos la razón. Los chicos son obstinados, pero nosotros no sabemos
a todas horas con gritos, a todas horas con amenazas. No, no, no. Eso no resuelve nada por más razón que tengas. Por más razón que tengas, hermana Elizabeth. Entonces la pornografía, algunas estadísticas. Una bruma de este grupo Barna americano. Son estadísticas de noviembre del 2024. Una abrumadora mayoría de pastores considera que el consumo de pornografía es común entre los pastores cristianos. Mire, ya es común, ya es popular, ya es normal. Mire qué terrible. 2 de cada 3 pastores americanos afirman haber tenido problemas con la pornografía en algún momento de su vida. Casi 1 de cada 5 pastores declara que actualmente ve pornografía. Desde el primer estudio de esta encuestadora sobre el consumo de pornografía en 2015, observamos que, es la conclusión de ellos, que en general más pastores afirman haber tenido o tener problemas con la pornografía y menos pastores afirman no haberlos tenido nunca. O sea que el problema, en vez de disminuir, ¿qué está haciendo? Entre los pastores de las iglesias, aquellos hombres que son llamados a ser irreprensibles, aquellos hombres que son llamados a ejercer una influencia fuerte para que el pueblo de Dios camine en santidad con el Señor. Aquellos hombres en los cuales ha depositado temas como la consejería. Imagine, yo aconsejando al pueblo de Dios y con un secreto de estos bien guardado en el corazón. Entonces, hermanos, esa es una situación, la adicción a la pornografía, muy común, tristemente lo digo, entre el pueblo cristiano hoy en día. Ahora, si el liderazgo está así, ¿cómo estará el pueblo? Pues mire lo que dice la encuesta. Más de la mitad de los cristianos practicantes declaran ver pornografía. El 75% de los hombres cristianos y el 40% de las mujeres cristianas afirman consumir pornografía en algún grado. Y el Señor dice, si soy su padre, ¿por qué no me respeta? Ustedes creen que yo soy un idiota, dice el Señor. ¿Qué creen, pendejo? ¿Por qué viven de esa manera? Por eso dice el Señor, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y se ha normalizado, hermana. Y venimos a participar de la cena. Y tomamos los símbolos folclóricamente. Y nos relacionamos con los hermanos. Y salimos a evangelizar. Y hacemos muchas cosas. Y como dice el enunciado de la cartilla, cuidaban las apariencias externas, mientras que en sus corazones guardaban ¿qué? Toda clase. Eso es un hipócrita espiritual. Sepulcro blanqueado, que está cerrando el reino de los cielos a aquellos que quieren buscarlo, que algún día tiene que darle cuentas al Señor. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros nos podemos engañar de esa manera? Por eso hoy en día la iglesia no impacta, porque la iglesia está carcomida desde lo más profundo por el pecado y por la maldad. La iglesia está entretenida. Si los pastores lo practican, ¿qué se puede esperar del pueblo? La práctica del pecado en lo secreto. Nos preocupamos solo por lo externo. Nos preocupamos solo por lo que las personas pueden ver o oír de mí. Pero ¿qué es mi relación con Dios? Entonces él dice en Malaquías, si soy su padre, ¿en dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿en dónde está mi temor? Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que el Evangelio es una relación personal con Dios, ahí es donde mi vida se empieza a ordenar. Porque yo a Dios no lo puedo engañar. No podemos pensar que por venir a la iglesia, hacer muchas cosas en la iglesia, cuando tu corazón está lleno de maldad, Dios no se da cuenta. Dios está engañado. No, esa es una gran equivocación. Hermano Norbe.
Pero se ha cauterizado tanto la conciencia hoy en día que no nos da temor, o sea, no tenemos temor a Dios. Hace algunos años, un pastor muy famoso en el sur del país, con una gran iglesia, un tremendo expositor de la palabra, porque yo lo escuché, mejor dicho, es de esos tipos que uno quiere que no termine, como traza, como enseña la palabra. Es que no hay otra palabra. Este hombre, yo no tengo calificativos, no lo voy a decir, pero se queda uno sorprendido. Mientras la iglesia estaba en la alabanza, atrás tenía la oficina así como acá, él con hermanas de la iglesia teniendo sexo allá. Y no con una sola, con dos, tres se metía allá. Mientras la iglesia adoraba. Y después terminaba y salía con su cachaco y todo a predicar el mensaje. Hermanos, ¿qué es eso, hermanos? ¿Hay temor a Dios? Se ha perdido el temor a Dios. Por eso la iglesia está como está. Por eso se cierra, miren, en el sur del país, en esa ciudad principalmente. Qué duro fue empezar a levantar nuevamente el testimonio para el evangelio. Porque los evangélicos que salían ahí mismo, eso sí lo saca sí, todos son como ese pastor. Ahí le voy a llevar a mi hija, ahí le voy a llevar a mi esposa para que se encierren allá a hacer lo que hacías, porque eso fue público, eso fue nacional, salió en la noticia. El diablo se encarga de avergonzarnos. O sea, el diablo nos da la tentación en lo secreto, pero los resultados él los publica. Qué pena, mijo, tienen que salir en RCN, hermano. Esto yo no lo voy a dejar pasar por alto, porque esto me ayuda en detrimento del evangelio. Entonces yo decía, pero no, Señor, yo sí no alcanzo a entender el grado de tener la conciencia cauterizada y tomar esto tan a la ligera, y usted hacer eso. La iglesia aquí adorando al Señor y él allá en esas prácticas con mujeres de la iglesia, y luego salir el conchudo a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Entonces ahí la iglesia no se convierte en el medio que Dios utiliza para llevar su mensaje de salvación a las personas y por medio de eso las personas llegar a los pies de Cristo, sino que la iglesia en ese contexto se convierte en un tropezadero, como lo dice el Señor Jesucristo, porque cerráis, ni entran ustedes ni entran ellos, cierran la puerta al reino de los cielos. Mire lo que se convierte la iglesia por causa de la hipocresía espiritual. Por eso el Señor confrontó tan fuertemente este pecado. Él dijo que cuál era la levadura o el pecado de los fariseos, la hipocresía. Hermano Conrado, vamos terminando. ¿La de qué? Exacto. 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 Desde adentro. Muy bien, hermano Conrado. Muchas gracias. Hermanos, para terminar, miremos este punto que está ahí. Con eso terminamos. Dice ahí más abajito de cuidar las apariencias externas, preocuparnos por eso cuando nuestro corazón está lleno de iniquidad. Más abajo hay un enunciado que habla de
ahí ve la hipocresía de ellos, muchos huyen de la iglesia. William. ¿Ah? No hay nada peor para el evangelio que el mal testimonio del pueblo de Dios. Este hombre no se convirtió al evangelio porque mire lo que dijo. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Por eso él no se convirtió al evangelio, Mahatma Gandhi, un líder de la India, por el mal testimonio de los cristianos. ¿Se dan cuenta las poderosas palabras del Señor Jesucristo? Ustedes cierran las puertas del reino por su hipocresía espiritual a todos aquellos que quieran llenar. Y el último enunciado, otros que ya son cristianos, otro efecto o resultado de la hipocresía. No solo se cierra la puerta a los que no son creyentes, sino que dentro de la iglesia, dice, otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia, porque es contagioso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si los pastores, los líderes espirituales son hipócritas, así será el pueblo. Y miremoslo, algunas prácticas que se han vuelto común, pero que son pura hipocresía y que se han popularizado en la iglesia hoy en día y que son muy normales. Por ejemplo, actitudes. Acuérdense que las actitudes son muy importantes en esto que estamos hablando. No solo las palabras, las actitudes también hablan mucho de nuestro carácter como creyentes. Algunas actitudes en la iglesia que se replican, por ejemplo, oraré por ti cuando nunca lo hace. Y entonces al tiempo llega el hermanito y le dice, ay hermanito, gracias, usted oró por mí y ese problema que tenía. Entonces él dice, ah, bueno hermano, no se preocupe, para eso estamos, para servirle, gloria a Dios que la oración del justo puede mucho. Y resulta que el tipo nunca ni siquiera oró por esa persona. Eso es hipocresía espiritual, eso es un pecado, eso lo aborrece el Señor. Otra, Dios, si me sanas, si me salvas, si me ayudas, te serviré. Y Dios lo sana, Dios lo salva, Dios lo ayuda y se olvida del Señor. Como nos dijo una vez el hermano Leocadio aquí, con los leprosos. Después de que el Señor los sanó, es que Jesús, hasta la próxima lepra, ¿cierto? Hasta el próximo problema. Otra vez voy allá. Señor, esta vez sí me sanas, si me das empleo, si me ayudas, esta vez sí te serviré. Y todo se queda en palabra. Estas son actitudes de hipocresía espiritual en la iglesia. Dios me dijo que me dieras tú tu anillo, tu reloj, tu quincena, tu casa. Mentiras, ese es un ladrón. Dios no le dijo nada de eso. Mucho cuidado, ese es un hipócrita que está supuesto hablando en nombre de Dios, que Dios me dijo. Dios le dijo. ¿Y en dónde dice la Biblia que Dios manda a decir esas cosas? Dios me dijo que me dieras ese anillo, porque los hombres de Dios debemos vivir humildemente. Pásemelo a mí. Traspaso inmediato. Oiga, y la gente la suelta. Ay, sí, ¿en serio Dios le dijo eso? Sí, hermano, en ayuno y oración. Vea, tómelo de una vez. Y después se descubre todo eso y esa persona cuando se dio cuenta que fue manipulada de esa manera, sale de la iglesia y no quiere volver a saber más nada de la iglesia. Dios me dio una palabra para ti. Mucho cuidado, quiere pedirle algo, téngalo por seguro. Hermano, ¿me regala un segundo? Sí, hermano. Hermano, Dios me dio una palabra para ti. Tengo una palabra para ti de parte del Señor. Eso es manipulación. Así es como se controlan las personas, controlan las emociones y siempre ponen de fachada a Dios. Dios me dijo, Dios me señala, Dios me muestra. Tengamos cuidado con este tipo de práctica. Estoy en el ministerio para servir al Señor. Falso. Quiere plata y aprobación humana. Cuénteme el problema que tienes, oraré por ti. Cuidado, es un chismoso. No le abra su corazón a todo mundo en la iglesia. A todo mundo en la iglesia tú no le puedes abrir tu corazón, porque hay algunas personas que son hipócritas en la iglesia
y con apariencia de querer ayudarte para orar por ti, vea lo que tratan de hacer. Es un chismosabor. Hermanito, las lámparas no hablan, brillan. Un faro no hace el ruido de muchos tambores. Sin embargo, el faro puede ser visto a la distancia. Que el sermón principal de tu vida lo predique, ¿qué? Dejemos de lado la hipocresía, hermano. Las actitudes, las prácticas, en lo secreto. Qué rico que podamos ser todos aquí como Natanael. Que Dios, que conoce tu acostar y tu levantar, pueda decir de cada uno de nosotros: he ahí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Lo dijo Dios de un hombre, y Natanael no era diferente ni superior a ninguno de nosotros. Era un hombre que verdaderamente podía que se equivocara mucho y tuviese muchas imperfecciones, pero era un hombre verdaderamente temeroso de Dios. Y Dios dijo eso de él: he ahí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. ¿Puede decir eso Dios exactamente de usted y de mí en estos momentos? Puede que delante de los hombres estés aprobado, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Eres aprobado por Dios? Que seamos como las lámparas, que no hablan, pero ¿qué? Padre, muchas gracias le damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.